Bien, chicos, empezamos ya con la última clase del semestre. Neta, ya los extraño, hace falta verlos, escucharlos. No es lo mismo la clase de una manera presencial a una clase en computadora. Pero bueno, hay que continuar. Ya es los últimos tres temas, que es la reforma política de 1977. eh, el desbaratamiento del estado de bienestar, que ya lo hemos visto, la primera parte, que fue el estado de bienestar, ya lo vimos. Ahora vamos con el desbaratamiento. Y el tercero, que es el EZLN, que es una de las guerrillas que siguen actualmente funcionando, o en activo más bien, en nuestro país. Hay tres guerrillas, ya lo veremos, ¿no? Vamos con la primera parte, que son las dudas, que repito, son muy importantes porque son las que hacen que sea más rico nuestros temas. Eh, y empezamos con la primera pregunta, ¿no? Dice, ¿qué podría pasar en caso de que se llegue a reprimir con violencia algún movimiento social en el futuro? A partir de la reforma política del 77, que es lo que vamos a ver a continuación, se le ha dado más peso a los derechos humanos. Y es algo de lo bueno, porque de los derechos humanos también tienen su parte negativa. Eh, ya hay más libertad de expresión, ¿no? Acuérdense, por ejemplo, en aquella época, con Díaz Ordaz también sucedió que hubo cierre de periódicos, hubo cierre de, de programas de televisión porque criticaban al presidente. Y ya se ha hecho una apertura a todo esto, ¿no? Recuerden, bueno, a lo mejor no lo recuerdan, ustedes estaban muy pequeños, pero por ahí del 2004, 2005, había un programa que se llamaba La Parodia y que después hicieron otro programa que se llamaba El Privilegio de Mandar. Un programa muy divertido, a mí me divertía mucho. Estaba yo morrillo, tenía unos 15 años a lo mejor. Y ese programa era precisamente de crítica hacia los personajes del gobierno, ¿no? Estaban las mangas del chaleco que todavía existen en redes sociales, en fin, y ahora es más amplio, ¿no? Este umbral de los derechos humanos. Es muy raro y creo que va a depender mucho del gobernante que esté en turno, pero hasta la fecha no se ha visto que se reprima ya los movimientos sociales, a excepción de casos como el de Ayotzinapa o a excepción de cómo se trata a las normales rurales. Por ahí creo que hay una pregunta sobre Ayotzinapa donde hubo la desaparición, muchos todavía lo manejan como tal, la desaparición de 43 normalistas, de 43 estudiantes, que habían secuestrado autobuses, como normalmente trabajan las escuelas normales rurales, ¿no? Puede ser que sucedan casos como ese todavía, pero es muy raro, ¿no? Ya por parte del gobierno federal ya no se hace, ya no se realiza ese tipo de acciones. El presidente que mandaba era Gustavo Díaz Ordaz, pero aquí hay que tener en cuenta una cosa. El movimiento estudiantil fue en 1968, durante el sexenio del presidente de Gustavo Díaz Ordaz. Su secretario de gobernación era Luis Echeverría Álvarez. Luis Echeverría Álvarez se convierte en el siguiente presidente de México y durante ese sexenio de Luis Echeverría también vuelve a haber violencia contra los movimientos sociales. Entonces, ¿a qué voy con esto? Muchos autores dicen, ¿no?, que el que realmente dio la orden para lo del movimiento estudiantil de reprimirlos fue Luis Echeverría, porque Luis Echeverría era el secretario de Gobernación. Al ser el secretario de Gobernación era el encargado de la seguridad. Entonces, vamos a situarlo en esos dos personajes, ¿no? Gustavo Díaz Ordaz como presidente y Luis Echeverría como secretario de Gobernación. Si se sabe lo que llegaron a hacer los presidentes durante su mandato, en este caso, con todo eso de la represión, ¿por qué después no se les juzga? Es una especie de trato que hay entre presidentes cuando entra uno y cuando sale el otro presidente. Es como un trato de yo no te molesté o tú no me molestes siendo expresidente y yo tampoco te voy a molestar a ti. ¿Sí? Es como
simplemente Felipe Calderón. Felipe Calderón se le acusa de haber hecho crímenes, ¿no? Por esta famosa guerra contra el narco. Enrique Peña Nieto no lo molesta. Es como una especie de pacto que hacen, ¿no? Un pacto de palabra, donde dicen, yo no te molesto como expresidente, pero tú como expresidente a mí no me vas a molestar, porque siempre va a ser importante ver qué es lo que opina un expresidente de su sucesor. Véanlo en la actualidad. Cuando Peña Nieto era presidente, Felipe Calderón no opinaba, no aparecía en medios de comunicación ni nada. Pero ahora que está Andrés Manuel López Obrador y que Andrés Manuel López Obrador está en pelea con Felipe Calderón está apareciendo mucho en los noticieros, incluso en esta semana está apareciendo mucho, promocionando su libro. Entonces, el que no juzguen a un presidente por sus errores es más por un pacto que hay entre el presidente saliente y el presidente entrante, para no molestarse, ¿sí? ¿Por qué se pelearon los estudiantes de las prepas? No se sabe, o sea, es un pleito de morrillos, o sea, así como ustedes cuando se pelean ahí en el salón o se pelean allá afuera, que creo que no me ha tocado ver. Es un pleito entre estudiantes. O sea, yo me acuerdo cuando yo vivo frente a una secundaria y cuando yo era niño, que estaba el turno de la tarde, había pleitos diario, diario. O sea, ya era que porque la novia, que porque ya me bajó a la chava, que porque me miró feo, que porque le dijo a mi mamá esto, o sea, pleitos de morrillos, ¿no? Entonces no se sabe realmente, no se sabe por qué fue el pleito de los morros. Actualmente se sigue castigando a las personas que componen o hacen narcocorridos. No es un delito hacer narcocorridos, ¿sí? En el caso de Rosendo Radilla, su delito era apoyar a las personas que estaban en contra del gobierno. Lo que sí es delito es algo que se llama apología, ¿sí? La creación o el incentivar a la persona a hacer un delito. Se llama apología del delito. El caso más reciente fue el de Gerardo Ortiz. Gerardo Ortiz es un cantante de banda, hace como dos años más o menos. Hizo una canción, ni siquiera recuerdo el nombre de la canción, pero en el video metía a una chava, supuestamente era su pareja, y le prendía fuego al video y la mujer se quemaba ahí adentro del carro. Y hubo muchas voces sobre todo de movimientos de derechos humanos y demás, que llamaban al gobierno mexicano a que se le condenara a Gerardo Ortiz por el delito de apología del delito. Sí, sí es correcto, por el apología del delito, por la cuestión de que incitaba a la violencia contra la mujer. No pasó a mayores, creo que nada más quedó como en un llamado de atención, pero ese es como que el punto, ¿no? La apología del delito, el que tú llames a incitar a la violencia a través de las letras o a través de los videos, ¿no? ¿Qué pasó con el caso Ayotzinapa? Ahorita está como en stand-by, o sea, no se ha cerrado, el gobierno mexicano ya lo cerró con la famosa verdad histórica, donde dijeron que los habían asesinado, que los habían quemado en el basurero municipal de Cocula y que pues hasta ahí quedó. Que las cenizas las esparcieron en el río y que pues no saben dónde están. Así fue como cerraron el caso. Al igual que el caso Rosendo Radilla, están ahorita en tribunales internacionales donde pues se está investigando. Andrés Manuel López Obrador, como candidato, defendió mucho a los familiares de Ayotzinapa y digamos, él nombró como a una comisión de investigación. Pero la verdad es muy difícil que encuentren siquiera los restos de los chavos. O sea, si realmente pasó eso de que los quemaron, dudo mucho que los encuentren. Dice, ¿en qué momento o qué marcó el fin del enfrentamiento armado del 68? Ah, hay una cifra de las bajas del gobierno. El gobierno no tuvo bajas. El gobierno no dio a conocer bajas por parte del ejército ni de la policía de la ciudad del Distrito Federal, el entonces Distrito Federal. ¿Y qué marcó el fin?
Sucedió la matanza del 2 de octubre y siguió ahí estando la matanza del 2 de octubre y todavía el Consejo Nacional de Huelga, el Consejo Nacional de Huelga lo que hizo, me están distrayendo, perdón, es que son mis compañeros de prepa abierta. El Consejo Nacional de Huelga, una vez que fue lo del 2 de octubre, ya no estuvo como en activo. Vamos, asustaron a la gente, en pocas palabras, ¿no? Asustaron a los chavos. Sucede la matanza, los chavos se esconden, el consejo se disuelve y a partir más o menos de mediados del mes de noviembre del 68 ya no siguieron sesionando, o sea, se dio como por terminado el movimiento estudiantil. Pero es eso básicamente, o sea, que asustaron a los chavos y en segundo lugar el Consejo Nacional de Huelga se disolvió. Y al disolverse el Consejo Nacional de Huelga se termina el movimiento del 68. Eh, ¿Quién fue el que permitió qué pasó para que las manifestaciones ya pudieran ser legales? Precisamente va a ser la reforma política del 77, que es el siguiente tema que vamos a ver. ¿Qué pasó en el lapso en el tiempo que Lucio Cabañas estuvo en la montaña y que fue asesinado? No se sabe, o sea, lo que se sabe de ellos es que, ¿cómo les diré? Mm, Hacían pequeños movimientos en la sierra. Se internaron en la sierra, en la montaña. Y ellos bajaban de repente a asaltar bancos, a realizar secuestros de algunos empresarios, eh, enfrentamientos con el ejército. O sea, no se sabe realmente qué era lo que pasaba en la sierra. Es muy poco lo que se sabe de ellos. Al igual que como lo vamos a ver con el ZLN, se sabe solamente lo que los medios de comunicación nos dicen o lo que algunos libros nos dicen, no más. O sea, no sabemos cómo es el entrenamiento de los zapatistas, no sabemos más cosas. Lo único que sabemos es que Lucio Cabañas, en el tiempo que estuvo en la montaña, eh, se dedicó a enfrentar al gobierno, a enfrentar al ejército mexicano y de esta forma él fue ya después asesinado durante el rescate del senador Rubén Figueroa. Se han reprendido, me imagino que es aprendido a los vatos que cometieron y ayudaron a dirigir los actos violentos en contra de los estudiantes. No, no hay, no hay gente que haya sido ni siquiera llamada a declarar ni nada. O sea, hagan de cuenta que fue como que para el gobierno borrón y cuenta nueva, un carpetazo, no sucedió nada aquí. ¿Por qué nadie habla sobre esas desapariciones? Imagínense el trauma que deben de tener los familiares. Hubo varios de sus compañeros que me escribieron y que me narran que algunos de sus familiares estuvieron en ese movimiento. Generalmente ya son nuestros abuelos. Imagínate el trauma que generó en las familias y que prefieren mejor evitar el tema. O sea, yo por eso, si se fijan, traté de darlo por encima porque es un hecho muy traumático. O sea, imagínate tú que tu papá, tu abuelo anda... No, imagínenselo a su edad. Su hermano mayor está en la universidad y va a hacer participa en una manifestación o algo y de repente ya no regresó a la casa y no sabe nada de él. Ni siquiera saben si está muerto. O sea, no saben nada de él, ya no regresó. O sea, es un trauma muy enorme porque decía una mamá de los estudiantes de Ayotzinapa, no tengo ni siquiera dónde llevarle flores a mi hijo. No sé dónde está su cuerpo. O sea, si está muerto de perdido, quiero saber dónde está enterrado para llevarle unas flores. Es un trauma enorme. Y es por lo que nadie habla. Eso por el lado de los familiares. Por el lado de los medios de comunicación y por el lado del mismo gobierno, también se ocultó y se ha ocultado. Es un tema que volvió a resurgir hace 50 años, más bien
hace 2 años, en el 2018, por la conmemoración de los 50 años del movimiento estudiantil. Pero realmente que no, eso es un tema que se tiene muy, muy, muy oculto, ¿no? Desaparecían cada vez que alguien se ponía en su contra al gobierno, pues no es tanto que desaparecieran, pero el gobierno, repito, tenía esta cuestión de las orejas, que se lo pasaban escuchando. Es como si aquí, en el salón de clases, yo criticara al gobierno federal y uno de ustedes es contratado por el gobierno o alguno de mis compañeros maestros y el gobierno me llame a mí la atención porque los estoy criticando o me dejen sin trabajo. Sí pasa, ¿eh? Sí, y pasa todavía en la actualidad. Por eso es tan importante en muchas ocasiones las instituciones autónomas, ¿no? Como las universidades, donde tú puedes hablar y no te pasa absolutamente nada. Pero, sí, ya la desaparición era para una persona que de plano era muy latosa para el gobierno. Los logros obtenidos durante los movimientos estudiantiles continúan, claro que continúan. O sea, después del 68 México no volvió a ser el mismo. Los estudiantes no somos los mismos. Digo, cada 2 de octubre se hace una marcha para recordarlos y como estudiante tú te tienes que sentir comprometido a todo eso, ¿no? Todo esto de los movimientos estudiantiles es parte de lo que les digo a ustedes, ¿no? Que ustedes son un agente de cambio para sus comunidades. Ustedes tienen que estar dentro de los problemas, ¿no? Entonces, claro que continúan y van a continuar hasta que nosotros mismos como personas, nosotros mismos como mexicanos, lo dejemos vivo. Si lo olvidamos, pues es como cuando se muere una persona, ¿no? Que te dicen que la persona nunca muere porque vive en nuestros corazones. Es casi igual. O sea, cuando nosotros dejemos de pensar, nosotros dejemos de reflexionar sobre esos movimientos estudiantiles, en ese momento los logros o el mensaje va a morir. ¿Sí? Me gustaría saber más de la Guerra Sucia. Hay un libro que están muy buenos, que son de Fritz Glockner. Se llama Los Años Heridos. Ese libro en especial, Los Años Heridos, es una recopilación de todo lo que se hacía en la Guerra Sucia. Ese te lo recomiendo. De hecho, me lo llevaba al bachillerato a leer. Es un librito como de 400 hojas. Te lo recomiendo. Es muy bueno. Fritz Glockner, Los Años Heridos se llama el libro. ¿Las guerrillas se siguen creando hoy en día? Sí, hay 3 guerrillas en activo, que es el STLN, el EPRI y el EPR. Y los 3 están, el STLN está en Chiapas, el EPRI está en Guerrero y el EPR está en Oaxaca. Son las únicas guerrillas activas en nuestro país, o al menos que la Sedena ha dado a conocer que están activas. Tema: Reforma política de 1977. Inicio el tema con dos citas de 2 autores, uno Labastida y el otro Becerra, Francisco Labastida y Miguel Ángel Becerra, donde tratan de sintetizar qué es la reforma política del 77. Básicamente la reforma política del 77 tiene un hijo, por así decirlo, ¿no? Que es la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. Y es aquí donde Labastida nos dice, es el punto de partida del proceso de liberación política en México. Mientras que Becerra nos dice, es la formación moderna del sistema de partidos. Es como tenemos nuestra nueva realidad pluripartidista. ¿Qué quiere decir esto? Antes de la reforma del 77 estaba la reforma electoral de 1946. Y en el cual había requisitos para obtener un registro como partido político, los cuales eran muy tontos a veces, ¿no? Pero para que se den una idea, de 1946, bueno, más bien de 1946 a 1977, que se hace la nueva reforma, estamos hablando de 30 años, solamente hubo un partido que obtuvo su registro, que fue el PARP, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
De ahí en más nadie podía. Había partidos, claro, pero no tenían registro. Estaba el Partido de los Pobres, de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Estaba el Partido Comunista, el Partido Socialista de México. Estaba el Partido Laborista, el Partido Obrero del Obrero Mexicano. Había demasiados partidos, pero no podían participar porque no tenían registro. Solamente participaban el PAR, participaba el PRI, que ya lo vimos, y el PAN. Eran los únicos partidos que había. De ahí en más, nada. Y esto es uno de los antecedentes por los cuales se decide hacer la reforma política del 77. El segundo es precisamente los movimientos sociales como el del 68, como las guerrillas, que buscaban un cambio en el sistema. ¿Sí? Esta es la segunda causa por la cual se hace la reforma política del 77. Y la tercera es que López Portillo fue candidato único a la presidencia. Esas son las tres causas para entender por qué se hizo la reforma política del 77. Repito, causa número 1, los requisitos eran muy fuertes o muy pesados para ser partidos políticos y solamente se creó en 30 años uno, que fue el PAN. Segunda causa, los movimientos sociales como el 68, como las guerrillas. Y la tercera, que López Portillo fue candidato único a la presidencia. Cuando fueron las elecciones del 76, solamente les daban les dieron su boleta y en la boleta para elegir al presidente solamente estaba la foto de López Portillo. No había otro candidato. El PAN no se puso de acuerdo en lanzar a candidato y se les fue el tiempo y no alcanzaron a meter candidato. Y Valentín Campa fue, no fue Valentín Campa, perdón, Herberto Castillo. Obtuvo votos, pero él estaba en la cárcel y obtuvo 1 millón de votos. O sea, fue algo bueno, pero no era un candidato registrado. El único candidato era López Portillo. Becerra nos dice, bueno, hay varias modificaciones importantes en esta reforma. El primero, el reconocimiento constitucional de los partidos políticos como entidades de interés público. ¿Qué quiere decir esto? Le estás dando un estatus a todos los partidos políticos para que tengan derechos y para que tengan prerrogativas. Las prerrogativas es el dinero que se le da a los partidos políticos. ¿Sí? Todo ese dinero que a veces dicen, que ven ustedes en las noticias, a Morena le dieron 800 millones de pesos para el siguiente año, para las campañas electorales. Eso se llama prerrogativa. ¿Sí? Es todo el dinero que reciben los partidos políticos. Y con esta reforma del 77 es lo que se logra. Darles derechos y darles dinero, en pocas palabras. Pero también se les dio acceso a los medios de comunicación. ¿Sí? Los medios de comunicación, los partidos políticos tienen acceso durante el tiempo de campañas para dar sus spots, para dar sus mensajes, ¿no? Recuerden, cuando hay campaña, nos bombardean con miles y miles de comerciales de los partidos políticos. Y la tercera cuestión es que se les dio la facultad de postular a candidatos. Eran los únicos, los partidos políticos eran los únicos que tenían esa facultad de postular candidatos. Ya fue cambiando con la reforma de 2014, en donde se le abre la puerta a los candidatos independientes. Pero hasta ese momento eran los únicos que podían postular candidatos. En segundo lugar, se encuentra la cuestión de que hay posibilidad de que los partidos obtengan un registro condicionado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando había elecciones, el partido que participaba tenía su registro, ¿no? Y a lo mejor no había esta parte del condicionado, ¿no? A lo mejor no había esta parte del condicionado. ¿Qué implica que se condicione el registro? Que ahora se deje a la votación que obtienes para mantener o no tu registro. Me explico. En aquel momento se puso que el 1.5% de la población fuera el umbral para mantener el registro. Ahorita está en 2% o 2.5%. Ejemplo,
está el PRD. El PRD a nivel nacional obtuvo 3%, como 4% de la votación, conserva su registro como partido político nacional. Pero a nivel local, aquí en Aguascalientes, el PRD obtuvo menos del 2% del porcentaje de votación. Eso quiere decir que aquí en Aguascalientes no tiene la posibilidad de presentar candidato a la gobernatura o a diputados locales para el siguiente periodo. Es un tema un tanto extraño, no me voy a meter mucho en esto para no meterles, no confundirles, ¿no? Básica, porque también tendría yo que enseñarles fórmulas, tendría que enseñarles muchas cosas que ahorita por el tiempo y por la forma en cómo estamos trabajando es muy complicado. Quédense en que se le da la opción a los partidos políticos de obtener un registro condicionado que se tenía que obtener con el 1.5% de la población. Con eso es más que suficiente. ¿Sí? El tercer punto que cambia esta reforma política del 77 ya no tiene que ver con las cuestiones electorales. Ahora tiene que ver con una nueva visión del delito de disolución social. Acuérdense que el delito de disolución social era esto de todos los que andaban en las manifestaciones y demás los metían a la cárcel, ¿no? Decíamos hace 8 días que las cárceles estaban llenas más de manifestantes que de rateros, que de violadores. Bueno, se da un cambio a la visión del delito de disolución social y muchos de los líderes de movimientos sociales que andaban ahí deciden mejor darles la libertad, ¿no? Entonces este cambio a la disolución social. Podríamos englobar en estos 3 puntos principales la reforma política del 77. Lo repito, darle un reconocimiento constitucional a los partidos políticos como entidades de interés público, que era lo que implica darles derechos y prerrogativas, ¿sí? Darles dinero. Segundo, que se les da un registro condicionado, en aquel tiempo era el 1.5% de la votación. Y tercero, hay un cambio en la forma de ver el delito de disolución social. Esos son los 3 puntos en los que podríamos englobar la reforma política del 77. De ahí empezaron a hacer muchos partidos políticos. ¿Se acuerdan que fue una de las primeras preguntas y que les dije, al final se va a responder? Pues aquí están. Hice como que de los partidos políticos más conocidos, ¿no? Hay más partidos, pero creo que los entré así. El PAN, que su nombre es Partido Acción Nacional y que fue fundado en 1939 por Manuel Gómez Morín, Efraín González Luna, Rafael Preciado, y que lo principal del PAN es esta parte, aunque ellos digan que se centran en el respeto a la libertad y dignidad de la persona, el PAN es el Partido Acción Nacional, su nombre lo dice, es un partido de católicos. Por eso, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, los Altos de Jalisco domina el PAN, porque son los estados que más católicos tienen. Se llama Acción porque sus fundadores pertenecían a la agrupación católica Acción Católica. Todavía existe. Es una agrupación de laicos que se reúnen a debatir, a leer cuestiones de la Biblia, la Iglesia Católica, y por eso se llama Acción, porque ellos pertenecían a la Acción Católica, ¿sí? Entonces, hay que destacar esto, ¿no? Del PAN, que es como una especie de partido católico, de partido conservador, donde se considera la familia como el fundamento de la sociedad. Y cuando hablamos de familia, hablamos de la familia tradicional. Por lo tanto, el PAN siempre va a estar en contra de cuestiones de pro aborto o de matrimonios igualitarios. El PAN siempre va a estar en contra, porque va en contra de sus ideales. Después tenemos al Partido de la Revolución Democrática, que nace en el 89. Y, ojo, a partir de aquí se van a encontrar con muchos partidos políticos que nacen por caprichos o por berrinches. Este es uno. Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Herberto Castillo y Gilberto Rincón Gallardo, junto con Efigenia Martínez,
y junto con algunos otros personajes eran priistas. Y ellos se enojaron porque Cuauhtémoc Cárdenas quería ser candidato a la presidencia en 1988. Pero, ¿qué creen? Eligieron a Carlos Salinas de Gortari como candidato. Cuauhtémoc Cárdenas hace su berrinche y se sale del PRI, junto con muchos personajes, y fundan lo que conocemos como el Partido de la Revolución Democrática. ¿Sí? Partido del Trabajo, fundado en 1990, y que es un partido que se conformó con algunos comités de defensa, con coordinadoras nacionales, agrupaciones de maestros, trabajadores, obreros, etcétera. Y que sus fundadores, Alberto Anaya, Óscar González Ñáñez y otro, son de aquí de Aguascalientes, por cierto. Y es un partido que busca, como su nombre lo dice, Partido del Trabajo, dignificar el trabajo, ¿no? Dignificar los sindicatos y buscan una sociedad justa y socialista. Ustedes ya en sexto semestre, ahorita todavía no es tiempo, pero en sexto semestre van a ver qué es el socialismo, ¿sí? Hay un partido ecologista, aunque lo duden, el Partido Verde Ecologista de México, que nace en 1993 y que según ellos buscan garantizar la sustentabilidad de los recursos naturales y el derecho de cada persona a su desarrollo y defender a los animales. Digo según ellos porque vean esta propuesta que el Partido Verde sacó y que logró que se aprobara de eliminar los animales de los circos. Pues sí, fue una propuesta que ayudó a evitar el maltrato animal. Pero no se pusieron a pensar en qué iba a pasar con esos animales. Y la prueba está en que muchos animales murieron porque los abandonaron, muchos zoológicos no los quisieron. O sea, hubo casos donde los animales los dejaron en los trailers, en las carreteras, allá que se murieran de hambre. O sea, sí, legislaste una ley para la protección y evitar el maltrato de los animales, pero lo que provocaste fue pues, que se murieran. Entonces, hay aguas con ese tipo de partidos, porque sí nos venden a veces las ideas de que son partidos muy buenos, pero a veces el remedio sale más caro, ¿no? Movimiento Ciudadano, que es de Dante Delgado, es todavía el presidente, y que nació primero como Convergencia y después cambió su nombre a Movimiento Ciudadano en 1999. Dante Delgado también era priista y se peleó con el PRI y se separaron. Y Partido Nueva Alianza, que es el partido del magisterio, que se fundó a raíz de que el Elbaster Gordillo, su fundadora, se peleó con el PRI otra vez y pues decide separarse y funda Nueva Alianza, ¿no? O sea, son los partidos más importantes que tenemos en nuestro país. Seguimos con el tema del desbaratamiento del estado de bienestar. Recordemos el estado de bienestar, que era esta parte donde el gobierno se hacía cargo de darle prestaciones a la población. Mucho tiene que ver el estado de bienestar con la expropiación, como fue de Pemex, de las compañías electricistas, la fundación de instituciones de salud como el IMSS, el ISSSTE, y nos encontramos ahora con el desbaratamiento. Lo dejé a esta parte para no saltarnos los años. ¿Por qué? Porque esto es lo que se le conoce como el modelo neoliberal. Lo vamos a ver de una manera desde el punto de vista histórico, porque ustedes el siguiente semestre van a llevar una materia que se llama Estructura Socioeconómica de México. Y ahí ustedes van a ver precisamente qué es el modelo neoliberal. ¿Sí? Este modelo neoliberal empieza en la gestión de Miguel de la Madrid, de 1982 a 1988, y continuó hasta con Enrique Peña Nieto. ¿Qué es lo que busca el modelo? Bueno, busca reducir la intervención del Estado en la economía y sobre todo busca que la iniciativa privada se encargue de desarrollar los sectores económicos del país. Se plantea la privatización de las empresas públicas, la apertura de las fronteras para las mercancías, capitales, flujos financieros, así como la reducción del tamaño del gobierno. Pocas palabras es
reducir la intervención del Estado en la economía y privatizar las empresas públicas del Estado. En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari es donde se realiza la mayor cantidad de privatizaciones y son alrededor de 390 empresas las que el gobierno de Carlos Salinas decide vender a empresarios. Eso equivalía más o menos al 63% de las que existían en aquel entonces. Por ponerles un ejemplo, en el sexenio de López Portillo, que es el último sexenio antes de empezar el modelo neoliberal, se habla de que había más de 2,000 empresas productivas del Estado. Empresas que iban desde Telecom, Pemex, CFE, esta de los triciclos Apache era del gobierno federal, DINA, que era una empresa que se dedicaba a la manufactura de autobuses, había cabarets, había empresas de televisión, agencias noticiosas, había agencias de actores, me parece que también. O sea, había una baraja importante de empresas. Las más famosas que se vendieron con Carlos Salinas de Gortari son Telmex, que se lo vendieron a Carlos Slim, que en un futuro se convirtió en el ahora uno de los hombres más ricos del mundo. La banca, que son todos los bancos, había todos los bancos que pertenecían al Estado. Ya no existen, ya todos les cambiaron el nombre, pero por ejemplo, Bancomer, que ahora se llama BBVA, en aquel tiempo se llamaba Banca del Comercio o Banco del Comercio. Estaba Serfin, que eran servicios financieros y que ahora lo compró Santander. Estaba Banamex, que ahora se llama Citibanamex. Estaba Banorte, o que en aquel entonces se llamaba Banco del Norte. Vital, era el Banco Vital, que después Vital se llamaba Banco Internacional, me parece, o Banca Internacional, y que ahora se llama HSBC. En fin, eran varios bancos los que pertenecían al gobierno, no eran privados, pertenecían al gobierno. Y Imevisión, que es lo que ahora conocemos como TV Azteca. TV Azteca pertenecía al gobierno bajo el nombre de Imevisión y se lo vende a Ricardo Salinas Pliego, que es el actual dueño. Hasta aquí terminamos lo que es el desbaratamiento y empezamos con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Cuando les dejé el trabajo hace ya un mes y medio o 2 meses, no recuerdo, de la tablita donde hablábamos de los zapatistas, muchos me confundieron los zapatistas, que era el ejército de Emiliano Zapata, con los zapatistas del EZLN, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. No son lo mismo. Sí, ¿se acuerdan que muchos me pusieron ahí líderes del zapatismo? Unos lo hacían bien y me pusieron Emiliano Zapata, pero otros me pusieron subcomandante Marcos, comandante Juanita y no sé qué más. Pues no, esos eran los del EZLN, los que vamos a ver en estos momentos. Ahí los tenemos. Son estos personajes que traen su pasamontañas. La bandera del EZLN es totalmente negra con una estrella roja y las iniciales. Y es el ejército que surgió o hizo su aparición pública el 1 de enero de 1994. Justamente ese día entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Este tratado se firmó entre México, Estados Unidos y Canadá. Y era un tratado muy importante porque le daba la puerta al gobierno mexicano de internacionalizarse. ¿Sí? Esto lo firmó Carlos Salinas de Gortari. Y precisamente se firma el tratado y en la entrada en vigor, el mismo momento, entra el EZLN en la aparición, en Chiapas. Ellos salen a relucir en San Cristóbal de las Casas y en Tuxtla Gutiérrez. El grupo armado estaba integrado por indígenas tzotziles, itzetzales, chol, tojolabal
Izoque, que están en los altos de Chiapas, en la sierra de Chiapas, y reclamaban que en el tratado comercial no se respetaban los derechos de los indígenas. ¿Por qué? Porque el tratado comercial le da mayor prioridad a las industrias y a los indígenas y a la sociedad se deja de lado. ¿Sí? Entonces, los indígenas lo que reclamaban precisamente era que se les diera y se les respetaran sus derechos en ese tratado. La primera declaración de la Selva Lacandona, así se llama el documento, primera declaración de la Selva Lacandona, se le declara la guerra al gobierno del expresidente Carlos Salinas de Gortari y toma el control de 4 municipios. En esta primera declaración no se dice como que estamos en desacuerdo con estos 3, 4, 5 puntos. No. La declaración es básicamente decir, nosotros somos este grupo de indígenas y que buscamos el respeto de nuestros derechos ante el gobierno mexicano. Y fue todo lo que dijeron. Es una declaración como de una cuartilla y media. Pero importante no hay muchas cosas importantes en esa primera declaración. Pero después va a haber otras cositas. El líder es el subcomandante Marcos, que hoy se llama comandante Galeano, y que es este personaje que está aquí en la foto. Si ustedes lo ven, no parece indígena. Comparen. Vean la cara de este señor, que fue el primero, fue el que precisamente leyó la primera declaratoria de la Selva Lacandona. Veanle la cara y vean a este señor. O sea, un hombre que ni siquiera se ve de su color, un hombre fornido, un hombre ahí con unos audífonos, con un radio, con una pipa, o sea, pareciera como que venía alguien de fuera a mover la mentalidad de los indígenas para que se levantaran en armas. Y esto ponía en cierta duda el movimiento zapatista, ¿no? Manuel Camacho fue nombrado para ser comisionado pues, y negociar la paz. Y esta comisión la integraba Manuel Camacho, el subcomandante Marcos, algunos otros comandantes del ejército. Y había un personaje que ojalá y me toque en el próximo año de alumnos en Historia Universal, lo vamos a ver. Samuel Ruiz. Samuel Ruiz era el obispo de San Cristóbal de las Casas y era un obispo que llevaba esta parte de la teología de la liberación. La teología de la liberación es una especie de evangelio que va por los pobres, ¿no? Es una corriente de la Iglesia Católica que se va por la parte de los pobres y que Samuel Ruiz fue el interlocutor entre el gobierno y el ejército zapatista. Samuel Ruiz, ojalá y ustedes puedan investigar más, fue acusado incluso por hereje de la Iglesia Católica. Bueno, Samuel Ruiz era un personaje muy bueno, muy bueno. Ojalá y puedan investigarlo, investiguenlo, véanlo quién era. Samuel Ruiz y Raúl Vera, que es el actual obispo de Saltillo, para que vean esta otra parte que no conocemos mucho de la Iglesia Católica. Es algo muy interesante. Después, en 1996, ya con el gobierno de Ernesto Zedillo, se firman los acuerdos de San Andrés, en donde se comprometía el gobierno a modificar la Constitución y a otorgar ahora sí derechos y a atender las demandas de los pueblos indígenas. ¿Qué creen? Todavía no se ha hecho eso. Estamos hablando de 1996, estamos hablando de 24 años, todavía no se cristaliza del todo estos acuerdos en la Constitución. No ha habido modificaciones en torno a los acuerdos de San Andrés. Que hay que destacar del acuerdo que, bueno, es un acuerdo donde se comprometió al gobierno a modificar la Constitución. No lo han hecho, no se ha cumplido. Para 1997, pues el subcomandante Marcos ve que no hay cumplimiento a los acuerdos de San Andrés y marchan a la Ciudad de México. Y ahí tenemos algunas imágenes. Muchas personas estamos a favor del movimiento del ZLN y esas personas son los que le dieron la bienvenida al movimiento en el Zócalo y fue algo muy fuerte, muy espectacular. Los últimos 3 puntos que hay que entender del ZLN, bueno,
Hay tensiones con el gobierno de Salinas, hay tensiones en el gobierno de Cedillo y hay tensiones en el gobierno de Vicente Fox. Hasta que en el 2003 se hacen caracoles y juntas de buen gobierno. Y es donde ya el ZLN le dan su autonomía, pero ahí deciden también dentro de esas de esos movimientos que siguieron durante todos los años y continúan, deciden no hacerle caso a Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Durante esos 12 años donde gobernaron Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el zapatismo, pues digamos que se ausentó, no salían mucho en las noticias. Pero bueno, lograron consolidar esta parte de los caracoles y juntas de buen gobierno hasta que ahora tienen 27 municipios totalmente controlados por parte del ejército zapatista. Estos municipios se rigen por sus propias reglas, por sus propias costumbres de los indígenas, y las autoridades y las leyes oficiales del gobierno mexicano están hechas a un lado. Ahí no existe la policía más que los de los ejércitos zapatistas, no existe un presidente municipal como nosotros lo conocemos, sino que son liderados por los caracoles y juntas de buen gobierno, así se llama. Ahora, acaba de cumplir 25 años el año pasado que surgió el movimiento zapatista y hablan de que pues, Andrés Manuel es medio mañosón y que ellos van a volver a emerger para pelear y evitar el avance de las obras del Tren Maya. Muy polémico proyecto del gobierno federal de hacer un tren en medio de la selva, o sea, una cosa tonta, y que los zapatistas están dispuestos a defender la selva, de defender los recursos naturales, para que no se permita la construcción del Tren Maya. Terminamos los temas del semestre. Y yo quiero terminar con una especie de reflexión de todo lo que hemos visto durante este semestre. Hemos visto casos muy extremosos, casos donde presidentes reprimen movimientos estudiantiles, movimientos sociales, casos donde presidentes como Porfirio Díaz, que fueron muy buenos en cuestión de crecimiento y de fomento a la industria, pero que fueron muy malos a la hora de defender los derechos humanos. Tenemos que ver estos extremos, ¿no? Y evitarlos. O sea, y el evitar los extremos van junto con la empatía y la tolerancia. Que si nosotros somos partícipes de un grupo católico, se me ocurre, no satanicemos, ni veamos mal, ni tampoco juzguemos a las personas que no piensan como nosotros. Que si nosotros pertenecemos a un grupo pro aborto, pues tampoco satanicemos y tampoco ofendamos a las personas pro vida que no piensan como nosotros. Eso es evitar los extremos, ser empáticos con las personas, pero la empatía también es recíproca. La empatía no se queda con que, oigan, es que no, yo tengo un problema y necesito que la gente sea empática conmigo. Ok, pero tú eres empático con el de enfrente. La empatía tiene que ser de ida y de regreso, no nada más cuando nos conviene. Y la tolerancia es igual, no nada más cuando yo hago las cosas, tenemos que pedir la tolerancia a la gente. No, la tolerancia es de ida y de regreso. Eso es algo que espero y de verdad lo apliquen en sus vidas. Que no se casen con una ideología, que no se casen con un modo de pensar. Que si ustedes tienen un modo de pensar, lo respeten. Pero también pidan que la gente lo respete por su forma de pensar. Es una forma de dar y recibir. Y así funciona la sociedad. Y por último, ustedes les va a tocar elegir al próximo presidente de México en el 2024. Ustedes ya van a tener 18 años. Involúcrense en la política, pero involúcrense de una manera pensante. Sean críticos de lo que ven. Vean ahorita cómo está actuando el gobierno, vean cómo actuaron los gobiernos anteriores, vean a los candidatos, analícenlos, critíquenlos.
y voten por la opción que a ustedes les parezca. Salgan a votar. Porque a mí me ha tocado ver jóvenes que son desinteresados de la política, gente que incluso dice de política, religión y fútbol no se debe de hablar. Claro que se debe de hablar, porque si no se habla, se deja que se abuse de la gente, se deja que los gobernantes hagan lo que ellos quieran. Por eso es importante que ustedes se involucren en la política. Ojalá que este semestre les haya funcionado. Fue un semestre muy complicado, al menos para mí fue muy difícil, porque nos cortaron nuestra forma de trabajar, nuestro diálogo que teníamos. Ojalá y les funcione de algo. Déjenme sus dudas. Más o menos como por el miércoles les voy a subir otro video donde les voy a hablar del trabajo final. Es un proyecto muy pequeño, muy, muy fácil. Y ahí también les voy a resolver las dudas que les surjan de este tema. Espero verlos pronto, ojalá y los pueda ver el siguiente semestre, no sabemos. Pero un abrazo a la distancia. Alguien decía que hiciéramos una sesión de videollamado, demás. Igual, y el día de la entrega del trabajo final, pues ahí hacemos algo, ¿no? Cuídense mucho, nos vemos y al rato subo su examencito. Adiós.